Buenas noches, mi grupo está conformado por Saima Marrugo, Camilo Vega, Jonathan Ríos, Ángelo Correa y quien les habla, Amaury Marín. El día de hoy les venimos a exponer sobre métodos numéricos implementados. El ejercicio de métodos numéricos se divide en 3 puntos. El punto A, que habla de graficar una función de la forma f de x es igual a 0, con lo que obtenemos el punto inicial de la interacción. El punto B es donde se desarrolla una macro para encontrar una solución de esa función. El punto C es para comparar por qué se iniciaron dos macros de métodos estudiados. Comparamos los dos resultados obtenidos en la convergencia de los métodos. Por otra parte, el enunciado tiene una relación de alimentos residuados y destilados que vendría siendo una ecuación donde tenemos F, que vendría siendo el alimento, los residuos, etc. Ya que aquí tenemos esos valores excepto el de XW que representa la fracción molar de componentes más volátiles. En el residuo, entonces, que dije al inicio fue que me dieron las condiciones, que F es igual a 100 moles, W que es igual a 35 moles y XF que es igual a 1.4 y el alfa es de igual a 2.05. De ahí se halló la ecuación. Estos valores que están ahí tenemos que reemplazarlos con la ecuación que me dio al inicio. Y como les dije al principio, la única que me va a quedar con la incógnita es XW. Como también pueden ver, el trabajo lo dividimos en 9 hojas. En la tercera hoja se habla del punto A, que es hallar la ecuación para hallar a ecuaciones que se reemplazan los valores. Ya que al reemplazarlo nos damos cuenta que la incógnita es XW. ¿Por qué tuvimos que despejar la forma de despejarlo? Fue lo que los valores que están multiplicando lo pasamos a dividir, para que todos los XW se quedaran juntas para poderlas operar bien. Y las constantes del otro lado, luego como funciona, es de la forma f de x es igual a 0. Entonces esas constantes la pasamos al signo, esas constantes le pasamos el signo al otro lado, para que me quedaran todas mis ecuaciones en una función de XW igual a 0. Cuando haya la ecuación XW, nos pasamos al punto de inicio de la interacción. El punto de inicio o el punto solución vendría siendo el punto que tu función que se corta en el eje X. ¿Cómo supimos eso? Nos fuimos al ser y reemplazamos los valores. XW es una fracción. Como es una fracción, pueden tener valores desde 0 hasta 1. Así que en el ser lo hicimos, fue reemplazar la ecuación, le asignamos los valores de AXW desde 0 a 1. Así supimos que la función variaba. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Camilo Vega. Buenas tardes, compañeros. Yo les vengo a hablar sobre el punto 2. En esta parte se tiene que encontrar el punto solución, el cual se halla mediante métodos numéricos, ya que la ecuación que tenemos es bastante compleja. En este caso utilizaremos los métodos de Newton-Raphson y el método de la secante. Ambos métodos son desarrollados a partir de la herramienta Visual Basic. Ok, entremos en materia. Método de Newton-Raphson. Para la correcta aplicación de este método numérico es necesario conocer el valor de la tolerancia permitido, el cual se considera que es 10 a la menos 6. Como se pueden dar cuenta, es un valor bastante pequeño, por lo cual no quiere decir que los resultados van a ser bastante confiables. Del mismo modo, se seleccionará el número máximo de 35 iteraciones. Es necesario hallar la derivada de la función, la cual es la que ven ahí en pantalla. Se tiene en cuenta la X actual, la X anterior y la función sobre su derivada. Del mismo modo, el valor inicial de XW será 0.2, tal como se obtuvo en el apartado A, debido a que el procedimiento iterativo puede resultar extenso. Se programa en Visual Basic de ELSET el método de Newton-Raphson con el siguiente código adjunto. Aquí, como pueden ver, aquí se observan
todos los códigos que se utilizaron en el programa de Visual Basic. El resultado obtenido a partir del código anterior es el punto solución. Es XW 0.2246777, fracción mol. A continuación los voy a dejar con mi compañero Ángelo Correa, que él les va a hablar sobre el método de la secante. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ángelo José Correa. Hoy vengo a hablarles sobre el método de la secante. Se toman los valores de la misma tolerancia. Se pide un tamaño de paso, que es un incremento h, que se determine el número de integraciones que se tiene o se puede escoger. Se toma el valor inicial y con esos datos se puede hacer el código, el cual se diferencia en cómo se evalúa el valor de x. Se tiene en cuenta el valor anterior menos la función del valor por x menos el tamaño de pasos menos x sobre f. Evalúa x menos h menos fx y en eso se basa cómo se evalúa la función. Luego se sigue incrementando hasta obtener los resultados. Los dejo con mi compañero para que les siga explicando. Mi nombre es Jonathan Ríos. Para hallar la derivada de la función, todo esto es posible programando Visual Basic. Nuestro método es la primera parte del código. Lo primero que se hace es poner un nombre, el cual ya llamé Newton-Raphson. Bin significa declarando variables. Empiezo a declarar todas las variables que vaya a utilizar. Toy, cell, más otros números, que quiere decir la ubicación de la celda. O sea, me está diciendo en qué punto va a estar la celda de tolerancia. Luego hago lo mismo con el número máximo de interacciones, llamado pi máximo. El valor de x sub 0, que es el que asumimos, recuerda que es de 0.2, y luego j e i, que significa contadores. Luego de eso, iniciamos lo que sería la variable x y la variable vol, que vendría siendo el valor nuevo que se va a ir actualizando de x. Ahora bien, si se hace el ciclo que utiliza el ciclo vol, que se va a repetir siempre y cuando la variable y, o sea, el contador, sea menor o igual al número máximo de interacciones, es decir, se va a repetir 35 veces de momento. Esto se contrarresta más adelante, cuando se cumple la tolerancia y el ciclo termina. Ahora voy a definir las funciones a utilizar, que sería la función que es fcal y la derivada que es de fcal. Lo más importante que está en la página 5 es la fórmula x, que es igual a x menos fcal sobre dfcal. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante del método, ya que es el método de Newton-Raphson. Así es como se evalúa un valor dentro del método. Luego hallamos la diferencia y empezamos a mostrar todo lo que hallamos. Y la diferencia, la x, las funciones y la derivada, que esas son las celdas siguientes. Ahora, ¿qué pasa? Vol significa que el valor de x va a variar y sería lo que acabamos de calcular. Ahora, sí, lo que va a pasar es que este ciclo es el if, que te dice que si la diferencia es menor que la tolerancia, terminamos. Done, que significa hecho. Él muestra un mensaje en Excel. Si no es así, again, o sea que se repite. Y eso se va a repetir como con los contadores y J
hasta que se cumpla esa condición de interacciones y el valor de la tolerancia. Eso es básicamente todo mi código. Luego defino mis funciones, aunque las funciones yo las puedo definir al inicio o al final. Eso en realidad no afecta. Yo las definí al final. Y lo que hago es definir la función de fcal y de la función de derivada. El resultado que obtengo es de 0.224677, fracción mol de XW. Y terminamos con el método de Raphson, que es lo que estamos buscando o hallando. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Marrugo Rivera y yo les vengo a hablar sobre la comparación de la convergencia de los métodos. ¿Qué tantas iteraciones se tienen que cumplir para que se obtenga el resultado de interés? Para esto nosotros realizamos dos gráficas. La primera es el método de la secante en el número de iteraciones versus el valor de la función. Y la segunda es la de Newton-Raphson, el número de iteraciones versus el valor de las funciones. Nosotros podemos observar que en el método de la secante se obtiene el valor después de 7 iteraciones y con el método de Newton-Raphson después de 4. Por eso nosotros decidimos escoger el método de Newton-Raphson porque tiene una mayor convergencia que el método de la secante. Bueno, muchas gracias.